En la actualidad existen muchos métodos para realizar proyecciones financieras, entre estas las unidades a producir, unidades a vender, márgenes de ganancia de las empresas. En esta oportunidad vamos a tratar de explicar tres métodos sencillos que los podemos realizar con simples operaciones aritméticas, uno de ellos con una fórmula en Excel que no tiene que ver con proyecciones ni con matemática financiera. Son tres métodos bastante sencillos que vamos a explicar y los vamos a comparar para poder entender cómo hacer proyecciones de ventas. Para iniciar es importante resaltar que tenemos que tener información de referencia o información histórica para poder realizar. Es importante que nos podamos conocer la información o la estadística que se tiene para poder realizar de una mejor forma una proyección. Es por eso que he realizado esta plantilla en la cual en la primera hoja vamos a ingresar la información histórica y así vamos a ir en las siguientes tres hojas, serían los tres métodos que vamos a ver: el promedio simple, incremento porcentual y la extrapolación, para después hacer una comparación de los tres pronósticos y poder tomar la mejor decisión a la hora de hacer una proyección. Para esto vamos a colocar algunas cantidades en la primera hoja, que es la hoja de información histórica, y esta información tenemos que tenerla a la mano para poderla completar. Y vamos a decir que en el año 2017 unidades a producir fueron 3.000, igual que en el año 2018. En el año 2019 fueron 3.100 unidades las que se llegaron a producir. En el 2020 fue 3.100. En el 2021 3.500 y como el año 2022 no ha terminado, vamos a dejar las unidades producidas que se habían presupuestado para el año, como que si fueran completas, 3.500. Ahora yo puedo determinar en base a porcentajes, si lo tuviéramos, cuál es el porcentaje de unidades vendidas. Esto es para poder sacar las unidades vendidas. Repito, se determina el porcentaje de unidades vendidas para sacar las unidades vendidas. Y yo podría decir, por ejemplo, para el año 2017 fue el 80%, lo que hace un total de 2.400 unidades vendidas. Para el año 2018 fue el 85% que se vendió las unidades producidas, haciendo un total de 2.550 unidades vendidas. Toda esta información tiene que ser histórica. Para el año 2019, el porcentaje de unidades vendidas y las unidades producidas fue el 90%, haciendo un total de 2.790 unidades vendidas. Y así, en el año 2020, fue el de las unidades producidas, se logró vender el 89%, haciendo un total de 2.759 unidades. En el año 2021 se vendió el 90% de las unidades producidas, haciendo un total de 3.150 unidades vendidas. Y en el 2022 el pronóstico decía que era el 92% el que se iba a lograr vender, haciendo un total de unidades vendidas de 3.220. Ya tenemos la primera información que podemos proyectar: las unidades a producir, también proyectar las unidades a vender, pero también puedo proyectar el margen de ganancia histórico en base a lo que ha sucedido. Por ejemplo, en el 2017 digo yo que el 25% fue el margen de ganancia, igual que en el 2018. Para el 2019 fue del 28% el margen de ganancia, igual que el 2020. Y en el 2021 fue el 30%, igual que el 2022. Con esta información vamos a explicar el primer método de proyección, que es el promedio simple, y nos vamos para acá. Y vamos a explicar qué es lo que se hace acá para que podamos entender. Voy a borrar la primera. Obviamente eso se replica para las siguientes unidades vendidas y margen de ganancia. Es la misma estrategia que se utiliza, solo voy a explicar la primera para que podamos entender qué se hace. El método del promedio simple lo que hace es de que compara las variaciones de 2 años, por ejemplo el 2018 y 2017, y lo que se hace es una simple operación aritmética en donde yo voy a restar las unidades del 2018 menos las unidades del 2017, y eso yo le coloco un -1 para que me lo den variaciones. Perdón, en este caso solo es así, solo la diferencia. Solo la diferencia para que me dé la variación entre un año y el otro. Y esto es simple y sencillo, como copiar para las siguientes cantidades. Copio la fórmula y tengo la variación que hubo de un año a otro. Por ejemplo, del 2018 al 2017 hubo 0 variaciones de unidades a producir. Del 2019 al 2018 sí hubo un aumento de 100 en su variación positiva. Del 2020 al 2019 no hubo variación.
del 2021 al 2020 sí hubo una variación de 400 unidades y el 2022 al 2021 no hubo variación. Entonces, ¿qué hago con esta información histórica? En este recuadro amarillo yo hago un promedio. Y me dice que es un promedio de 100. El promedio se hace en base a las cantidades que está acá, que son 1, 2, 3, 4, 5. Creo un promedio de 500 en base a 5 periodos. Me da un total de 100 la variación en promedio. Y eso se hace para cada una, en las unidades vendidas y en la margen de ganancia. Es la misma lógica bajo el promedio simple. Entonces, ¿cómo voy a hacer una proyección para el año 2023? Y esto aplica para los tres tipos, repito, unidades producidas, unidades vendidas y margen de ganancia, porque eso lo voy a explicar el primero. Lo que se hace entonces es simple y sencillamente tomar en cuenta el 2022 más la variación en promedio, como un incremento de un promedio simple, y eso nos daría 3.600. Esto mismo lo repito en el 2024, si estoy proyectando 3 años, daría 3.600 más la variación promedio, estamos hablando de 3.700, y en el último año tomo en cuenta el último calculado más la variación y tendríamos 3.800. De la misma forma aplicaría para poderlo realizar con los otros periodos que tengo acá, en base a las unidades vendidas y margen de ganancia. Ese sería el promedio simple. Ahora el método del incremento porcentual, lo vamos a explicar. ¿Cómo se determina? Voy a dejar estas fórmulas acá y después las voy a explicar para que podamos entender. En este caso lo que se hace es siempre comparar la variación de un año con otro, y para este caso vamos a tomar en cuenta el año de referencia menos el año que le antecede, y esto lo vamos a dividir hoy sí menos 1. Y nos va a dar una variación del 0.0%. ¿Por qué el 0? Porque no encontramos una variación en las unidades de manera porcentual. Ahora, si yo copio esta fórmula, sí va a haber variación en los otros años. Por ejemplo, en el 2019, en 2018 hay una variación porcentual de 3.33%. Del año 2020 al 2019 vemos que hay 0, que se mantuvo igual. Pero del 2021 al 2020 sí hay una variación del 12.90%. Y del año 2022 al 2021 encontramos una variación del 0%. Entonces, ¿qué se hace en la fórmula? Repito nuevamente, es el año que estamos evaluando entre el año anterior menos 1. Ahora lo que hago siempre va a ser un promedio. Yo calculo un promedio. Lo voy a borrar acá. Calculo siempre un promedio. Pero le voy a colocar una fórmula de redondear para que me tome en cuenta no todos los decimales. Entonces yo le digo redondear y que me lo aproxime a 4 decimales. ¿Por qué a 4 decimales? Porque después del punto yo necesito que me interprete solamente 2 decimales para que quede, por ejemplo, si en este caso es 3.25, no me tome los demás decimales que aparecen como después del punto 25, solamente 2. Entonces, así como el anterior, lleva un poquito de diferencia a la hora de su cálculo. La fórmula sería, en este caso, igual. Siempre tomamos en cuenta el periodo anterior por, yo le voy a decir, como el método del incremento porcentual es en base al incremento que yo tengo por el 100%, entonces yo le digo 1 más el incremento, cierro paréntesis, y me va a dar esta cantidad. Igual de esta misma forma voy a colocar una fórmula de redondear porque las unidades tienen que ser en términos enteros. No pueden ser en términos porcentuales. Entonces voy a colocar una fórmula que es redondear más. Y le voy a decir que quiero 0 decimales. Entonces copio la fórmula acá y la puedo desplegar hacia abajo con la función acá.
Aquí solo verifico que en este caso esté sumando la anterior y de que le vamos a colocar un filtro acá. Lo vamos a sujetar acá. Ahí está. Y si la podemos copiar. Y ese sería el segundo método, el decremento porcentual, en donde calculamos las variaciones porcentuales, al final sacamos un promedio y con base a ese promedio nosotros vamos incrementando cada producción que tenemos. Lo mismo sería para las unidades vendidas y para el margen de ganancia. Ahora, el tercer método, que quizás es el diferente a los primeros dos que hemos visto, este conlleva realizar una fórmula que se llama pronóstico. Entonces, ¿cómo se hace? Usted coloca dentro de la celda pronóstico, aquí está, ¿verdad? Lo activa y le dice la información que necesita. Por ejemplo, en el caso, voy a abrir acá el cuadro de diálogo para que se pueda entender. X dice es el punto de datos para el cual desea predecir un valor y desea un valor numérico. En este caso vamos a colocarnos acá donde está 2023, que es la celda 2, y le vamos a dar el valor conocido de Y. Y el valor conocido de Y va a ser las unidades históricas que tengo. Y el conocido X van a ser los años que se están prediciendo de la forma histórica. Y es así como con una simple fórmula, acá solo vamos a fijar para que se respete la matriz. Y ahí tenemos que serían una proyección en base al método de extrapolación, que es usando la fórmula pronóstico de 3600 para el año 2023. Y esa misma fórmula es la que se utiliza para los otros años. Así que por acá les queda la plantilla para utilizar. Ahora, ¿qué información vamos a utilizar? Independientemente del método que utilicemos, nosotros podemos hacer una comparativa. Por ejemplo, de la información histórica en el 2022 eran 3.500 unidades a producir. Yo decido para el año 2023 cuál de los métodos de proyección utilizar. Por ejemplo, yo me quedaría con ya sea el promedio simple o el de extrapolación. Ahora, las unidades a vender, que son 3.220, yo también por medio de la comparación de los tres métodos, yo decidiría con cuál de los tres métodos quedarme. En este caso, yo quizás podría elegir el del promedio simple. O como está relacionado en el porcentaje de ventas, podría ser el incremento porcentual. O si yo deseo un método diferente, el de extrapolación. Aquí sería, independientemente de la decisión que tomemos, utilizar un método. Ahora, para el margen de ganancia, para el año 2022 tengo un 30% de margen de ganancia. En este caso yo puedo decir cuál de los tres métodos poder proyectar el margen de ganancia para el año 2023. Vemos que ahí es poca la variación que hay entre un método y en el otro. En esto sí varía un poquito, que tiene mucho que ver por la característica y la forma del método a utilizar.